El siguiente podcast fue producido en REC, Radio en Cápsulas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Radio ha muerto. ¡Viva la radio! Y en esta ocasión voy a tener el inmenso placer y el gran gusto de poder charlar con alguien que conozco hace muchísimos años, con quien hemos compartido pasillos de radio, estudios de radios y programas también de radio. Y además de eso, él se dedica también a la docencia y tiene su propia consultora. Estoy hablando de Leandro Friedman. Leo Friedman es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Posteriormente obtuvo el máster en Consultoría en Integración de Tecnologías de la Información en Organismos de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además realizó la diplomatura en Comunicación Política dictada por la Fundación Konrad Adenauer. Actualmente se desempeña como comunicador institucional en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral y como docente en la carrera de Licenciatura y Profesorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Licenciatura en Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional del Litoral, de la que también es miembro de su comité académico. Desde su empresa, Sofía Consultores, brinda capacitaciones y asesoramiento para organizaciones públicas y privadas en comunicación digital. Con Leo vamos a tener una charla acerca de lo que tanto nos gusta a nosotros, sobre medios de comunicación, sobre radio principalmente y sobre podcast, presente y futuro de la radio y de los podcasts. ¿Nos acompañás? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, Leo? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, todo bien. Che, bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo y por atenderme un fin de semana, un sábado, y dispensarlo para este podcast. No pensaba salir a ninguna parte en estos días. Ah, bueno. No, bueno, pero estás a mil, dando clases, a través de, bueno, no sé de qué aplicación, pero seguís en lo laboral, seguís trabajando intensamente como cualquier otro día. Sí, de hecho, uno de los desafíos que plantea esta situación de aislamiento es que los horarios están así como medio difusos. Entonces, lo que antes era un poco más organizado en rangos horarios, ahora se superpone, se mezcla y además con lógicas completamente distintas que tienen que ver con lo doméstico, con estar en tu casa, con vivir con tu familia, con mantener una relación familiar al tiempo que una laboral con distintos ámbitos, y eso a veces puede llegar a ser conflictivo. No me ha pasado jamás, no para nada. Qué bueno. Pero puede llegar a ser conflictivo. Claro. Sí, la vez pasada, hace un tiempo, yo había leído sobre el tema del teletrabajo. Y uno de los desafíos del teletrabajador o del home worker era que es decir, en principio sonaba muy, muy lindo, muy piola, trabajar sí en pantuflas, en pijama, bla, bla, bla. Pero, viste, es decir, tenías que día a día ir entregando, suponiendo, no sé, informes o logrando objetivos, sin tener que decir, uy, mirá, me quedó esta muda de ropa sin lavar, o mirá, me quedaron las tazas de anoche, tengo que lavar, y distraerte o salir a la puerta, que por ahí esa concentración en una oficina tradicional, todas esas distracciones no las tenías, ¿no? Y ahora es como que, bueno, qué sé yo tengo una prima que trabaja para una empresa de Nueva York, pero lo hace desde Buenos Aires. Y ya estaba acostumbrada, pero muchos tuvieron que hacer el cambio de golpe, ¿no? Digo, los alumnos, los distintos trabajos que requiere. Y te agrego más, primero que sí, que fue un cimbronazo muy importante para todo lo que fue el mundo del trabajo en todo el mundo, pero muchas de las lecturas que hacíamos antes de este aislamiento global tenían que ver con el home worker, propiamente dicho, es decir, ponete horario, sé disciplinado, no te cuelgues, cumplir con los objetivos, pero poco y nada se hablaba del empleador, que el empleador respete esos horarios, que no te escriba, no te llame, no te pida cosas fuera del horario, fuera de los días, que los domingos son domingos, que los feriados son feriados.
Y ese me parece que también es un aprendizaje que se está llevando a cabo ahora, porque en esta tierra arrasada, en este huracán que fue el COVID y el coronavirus, los límites se borraron o se desdibujaron, y lo público y lo privado, la intimidad, lo familiar, lo doméstico y lo laboral se mezclan. No hay sábados, no hay domingos, no hay feriados, no hay mañanas, ni tardes, ni noche, y no se respetan los contratos mínimos no digo contrato laboral, los contratos de decir, bueno, yo laburo para vos supongamos, de 8 a 18. No me caigas a las 9:30 de la noche con pedirme algo para mañana. Espera hasta mañana. Claro. O un sábado o un domingo. Nada. Cada uno maneja su ritmo y no respeta. Todavía no aprendió, no digo que sea todo una cuestión de mala voluntad, digo, todavía del otro lado falta ese, bueno, lo vemos mañana y espero mañana para decírtelo, un respeto por el espacio del otro. Claro, claro. Y por otro lado pensaba, qué conveniente, no sé, para las empresas, por ejemplo, no gasto de luz de la oficina, no gastos de insumo, no rotura de sillas, no uso del agua, no uso de un montón de, qué sé yo, de ascensores, suponiendo que tenga ascensores la empresa. No accidentes laboral, porque si te pasa algo, te pasa en tu casa. Es media rara, ¿no? La situación. Digo, aparte, el gasto de luz, de internet, lo haces vos desde tu casa. Sí. Y sí, pero todavía depende del tamaño de la empresa o de la organización. Como todos esos eran gastos asumidos y estaban dentro del costo operativo, no se ven esos gastos. No se ven hasta que se ahorran. Claro. Y sí, lo que se ve es la disrupción de la lógica laboral, el rompimiento de las rutinas, de hacer las cosas como se sabía que se podían hacer, y de poder planear, decir, bueno, yo sé que laburando y apretando por acá llego a esto en tales fechas con estas características. Insisto, las 8 horas laborales, como vos bien contabas también de tu prima, no es lo mismo en una oficina donde vos estás solo para trabajar y que las distracciones las hay, por supuesto, pero son mucho menos porque todos vamos a trabajar ahí, que en un ámbito doméstico donde vos tenés distracciones de todo tipo. Claro, mamá, calentame la leche. Claro. Por ejemplo. Sí. O nada, nadie en las oficinas ya no se usa que te vayan a vender cosas, o sea que nadie entra y golpea tu oficina y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ofrezco plumeros, claro, escobas, claro. No me compra pan caliente, señora, no tiene algo para con qué ayudarme, te puedo cortar el césped adelante. Sí. Hay un montón de necesidades de la gente también, de la cual vos estás cubierto en una oficina. Claro, sí. Che, y bueno... De demandas, ¿no? Sí, no, de una, sí, es así. Che, bueno, me enganché con esto, pero bueno, porque vos estás con esto y bueno, por ahí tengo pocas oportunidades de hablar con alguien que sepa del tema. Che, y bueno, además, bueno, vos en algún momento pasaste por la radio, pasaste por la X, pasaste por el ET10 también. Y bueno, sí, brevemente. Sos hombre de radio también. Tuviste vos tuviste la desgracia de sufrirme. No, yo me divertía mucho también. Sí, durante muchos años hice radio. La verdad que es un mundo muy especial el de la radio. Eso de jugar con la imaginación del otro lado, del que te escucha, de tener un retorno todavía muy próximo, porque la radio, una de las ventajas que tiene es que el retorno, la interacción con el que te escucha es muy cómodo, es muy a mano y es inmediato. Entonces, sí, fueron varios años de radio, más de 10, diría que 15 también, que lo disfruté mucho, porque me tocó además trabajar con gente muy linda y con buena gente en la radio. Primero hiciste un programa con Coqui Town que era, ¿cómo era que se llamaba? Beta Tester. Sí. El primer programa y que
que venga Bimayer y Dorrego a peleármelo. Sí, sí, El sí, primer sí, sí. programa sobre informática en los medios de comunicación argentinos. El primer programa nerd en Argentina. En Argentina y no sé dónde más. Claro, De sí, sí, Argentina sí. puedo dar fe. De hecho, ese mismo año que nosotros comenzamos a hacer el programa, fuimos nominados al Martín Fierro Federal y de hecho somos la primera nominación a Martín Fierro que tiene ahí. Mirá vos. No, eso no lo sabía. No tenía el dato ese. Yo me enteré muchos años después que habíamos sido los primeros. Pero fuimos la primera nominación de la X. No la ganamos, ojo, pero sí la primera nominación. Claro, y en ese momento que hablaban de computadoras, básicamente, y de internet. En ese momento hablábamos de computadoras, hablábamos de internet, hablábamos de software, empezábamos a hablar de virus, empezábamos a hablar de mucho de seguridad informática en una... Siempre tratando de hacer de traductor entre lo técnico y lo cotidiano. Mucha gente que no sabía cómo hacer, de páginas web, de recomendaciones para ver webs que fueran interesantes, que fueran divertidas. Teníamos una sección de software libre, o sea que había alguien que hablaba de Linux, de software libre. Teníamos secciones con comentarios, hacíamos entrevistas. Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos el programa había estallado lo que era Taringa, habíamos hablado con uno de los dueños de Taringa. Ajá, sí, El sí, conflicto sí. de Taringa con Google. Claro. No, pegamos cosas interesantes. Fue un lindo momento porque fue como una explosión en ese, estamos hablando 2002, 2003, fue de post debacle 2001. Claro. Pero ahí nomás. Sí, y era muy Así que poco estamos hablando. Todavía, a ver, 2002, YouTube todavía no estaba, por ejemplo. Fue más o menos por el 2000. No me acuerdo. Por el 2005. YouTube creo no que estaba, parecía. lo que no me acuerdo si YouTube estaba. Lo que sí no era una herramienta usual para por ejemplo, poner música desde YouTube o desde la compu, porque no se podía. En esa época había que ir y venir con los discos físicos o los MP3. Claro, sí, No sí, había sí. como bajar música o reproducir online. Claro, claro. Sí, yo me acuerdo que escuché por primera vez la palabra YouTube, yo no sabía si estaban diciendo YouTube o qué cosa. Y creo que era más o menos por el año 2005. Y cuando busco así, wow, qué bueno que está esto y qué sé yo. Y bueno, y ahora nada que ver, ¿viste? Tenés... tengo entendido que es el segundo buscador después de Google, YouTube. Sí, y de hecho te agrego más, no solamente es el segundo buscador después de Google, sino que es la plataforma más utilizada en Argentina. De las plataformas digamos, de las plataformas sociales, es la más utilizada en Argentina. Ah, mira qué buen dato. Vos sabés que... Por encima de Facebook y todo. Ah, mirá. Che, te confirmo, 2005 el nacimiento de YouTube. Ah, claro, entonces sí, buenísimo. Y no, y bueno, a ver, hoy por hoy, digo, quien no está en YouTube, digo, no tiene posibilidades de alcanzar, está bien, con la utilización correcta de distintas herramientas, de posicionamiento, recomendación, difusión y todo eso, pero digo, si no estás en YouTube, como que no existís con tu producto audiovisual. Con tu producto audiovisual, lo dijiste bien. Claro. No, la verdad que es lo mismo que mucha gente pasa de largo de tener webs en sus emprendimientos, en sus organizaciones, y salta directamente a tener presencia en redes sociales sin la web. Y a esas personas nosotros normalmente les recomendamos, aunque sea una institucional, aunque sea algo que vos no autorices constantemente, hacer una web. O sea, www y el nombre de tu organización, porque Google te encuentra por ahí. Y la gente sigue usando Google, aunque no lo sepa, porque la cuota de mercado de Android es abismal en relación a otros sistemas de teléfonos. Entonces, Android es Google. El buscador nativo de Android es Google. Entonces, cuando vos busques en tu teléfono, estás buscando en Google y Google va a encontrar webs. Encuentra también los contenidos de Facebook, o sea, pero hay un concepto que se llama encontrabilidad, findability, que tiene que ver con eso. Vos querés vender algo, hacé que te encuentren. Si no te pueden encontrar, no te van a conocer. Claro, sí, como el Google My Business también, que si no estás ahí no existís. El Google My Business se te hace solo.
está en vos controlarlo, o sea, tomar control y poder manejarlo y administrarlo, pero si no se hace solo de los comentarios de la gente, de las fotos que sigue la gente, que sube la gente con tu negocio geolocalizado. Claro, claro. O sea que con Google My Business existe a pesar tuyo. Ah, Vos lo que podés hacer es meter mano como para administrarlo. Pero si vos no tomás control de eso, existe igual, ¿eh? claro, claro, claro. Vos sabés que hablando de, volviendo a lo de YouTube, a mí me pasó con este podcast y con el otro podcast que tengo, que yo lo subía a Anchor y después Anchor automáticamente lo distribuye en Spotify, Apple Podcast, República Podcast, y una serie infinita de reproductores de podcast, ¿no? Y De podcast, sí, claro, y vos sabés que, claro, me pasaba que después me fui dando cuenta de que no todo el mundo tiene Spotify, pese a que es una de las plataformas más populares, y todo eso. Y entonces digo, no, voy a subirlo principalmente a YouTube. Porque cualquier teléfono tiene YouTube. Sí. Y no todo el mundo tiene una cuenta de Spotify o Apple o lo que sea. Y ahí fue, digo, siguiendo la premisa de Pergolini, ¿no? Que decía, hay que estar, hoy la radio tiene que estar a donde están las audiencias. ¿Entendés? Y entonces yo digo, bueno, Sí. las audiencias están en los teléfonos. Digo, ¿quién? No sé, no conozco la cifra de cuánta gente tiene un smartphone en Argentina, pero debe ser, algunos deben tener hasta 2. Y entonces digo, bueno, el podcast tiene que estar como base principal en YouTube y el resto es complementario para que quiera escuchar solamente sonido y apagar la pantalla y Para todo que eso. con el tema de YouTube hay una cuestión y ese concepto de primero en YouTube y después todas las demás, que es un poco vidriosa, porque una cosa es estar disponible y otra cosa es que efectivamente te consuma. Claro. Digo, tener una web no significa que te la visites. Tener un podcast en YouTube no quiere decir que tenga reproducciones. No, claramente. No solamente hay... Depende de la distribución. No solamente tiene que ver con estar disponible para la gente, sino salir a la búsqueda de esas audiencias. Hoy la información, a diferencia de lo que pasaba a lo mejor con los medios tradicionales que tenían, digamos, un modelo de distribución de broadcasting, la radio analógica, Claro. vos ibas a la radio, hablabas por un micrófono, eso salía por un transmisor y lo sintonizaban los dispositivos de los usuarios y ahí quedaba porque el retorno tenía que ser por otro medio, tenía que ser por teléfono, por carta, paloma mensajera o señales de humo, pero no por el mismo sistema con el que había llegado la señal. Claro. Ahora estamos hablando de un sistema que no es así, no es unidireccional, no es un modelo de uno a muchos. Yo hablo por la radio y ustedes y muchos me escuchan, sino que estamos en un modelo que es mucho más horizontal, sin serlo totalmente, pero sobre todo con un modelo que es reticular, es de red. Yo te escucho a vos y tu podcast porque me lo recomendó un amigo, Claro. o porque lo encontré por ahí, porque vi que alguien le puso me gusta, o es más parecido a un boca en boca que algo más direccionado, más unidireccional, que era lo que proponía el modelo analógico. Claro, ese sería el factor del share, del compartir. Exactamente. Entonces, no basta con estar, digamos, no basta con el findability, con la encontrabilidad, porque eso sí hay que tenerlo, o sea, tenés que estar disponible para los que te van a buscar, pero mayormente tenés que salir a buscarlos vos. Entonces tenés que empezar y para eso están las pautas publicitarias y el gran negocio dentro de las redes sociales, está el tema de estar en las redes sociales y estar donde está la gente. Y empezar a producir contenido con las etiquetas adecuadas para que cuando busquen te encuentren. Ahí empiezan las técnicas de SEO, Search Engine Optimization. Ahí empiezan a estar atentos, lo que se llama una escucha activa. Estar atentos a cuáles son los trending topics de Twitter, por decir algo, Claro. o los hashtags más utilizados en Instagram, Claro. porque eso es lo que a vos te da, son los indicadores que te dicen de qué está hablando la gente y qué es lo que le importa a la gente en ese momento al menos. Claro, hay una cuestión ahí también, ¿no? Vos decís los hashtags y las tendencias.
También hay una cuestión de honestidad en los tipos de hashtag que vos pongas. Y por ejemplo, no sé, hoy, no sé, nosotros estamos hablando de podcast y de radio, y yo no puedo poner, qué sé yo, Kardashian o COVID-19. Kardashian Sister, claro, o Sister o COVID-19, porque no tiene nada que ver y sería medio inútil y poco honesto, ¿no? Poner un hashtag para que la gente te lo mire como sea. Digo, no es como escuché por ahí, decía un compartir honesto, no es honesto eso. Pero te encerras en tu propia trampa, porque el tipo que llega erróneamente, equivocadamente a tu podcast y se da cuenta de que no habla de lo que vos dijiste que hablabas, y a ese tipo no lo recuperas más, porque se va con una... Está bien, tuviste una impresión, tuviste una escucha por lo menos un ratito, pero después no lo recuperas más, nunca más va a escuchar tu podcast cuando sea del tema que sea, a pesar de que pueda interesarle. Como los porque se da con la idea clickbait de que sos un también. mentiroso. Digo, como los clickbait también, que te ponen un título. Es que básicamente, claro, es que básicamente sería un clickbait. Un poco más disimulado, pero sería un clickbait. Es poner un título, en este caso un hashtag, para enganchar algo cuando el contenido no se corresponde. Claro. Solo por el hecho de la impresión, solo por el hecho de atraer un oyente. Acá, en este nuevo modelo, no importa tanto la cantidad, sino la frecuencia. Claro. No importa cuántos te escuchan, el tema es que te sigan escuchando. Y la fidelización y el vínculo que vos construís con ese usuario, en este caso oyente. Claro, y el vínculo orgánico, auténtico. Exactamente. Por eso hablo del vínculo y la fidelización. El tipo que escucha lo que estamos hablando y le gusta, va a esperar al próximo capítulo. Y no solamente eso, si le gusta el segundo capítulo que escucha, va a escuchar otros que ya pasaron. Y si le gustan eso, va a decir a sus amigos, che, estoy escuchando un podcast que está buenísimo, toma, escúchalo. Uh-huh. Y vos ahí ganaste uno orgánico, sin proponértelo, pero haciendo las cosas como deben ser, de manera, como decías vos, honesta. Porque en realidad estás llevando el boca en boca, que es el que te va a traer gente fiel. Y vos, vos Martín, o cualquiera que esté en algún emprendimiento similar, uh-huh, no tenés más que ser fiel a eso que vos propusiste. Y ahí, en torno a eso, entonces, a esa idea, a ese concepto, se va formando una comunidad. Una comunidad que va creciendo del boca en boca, que va creciendo por las recomendaciones, que va creciendo también en empezar a comunicarse con vos en los regresos, en las vueltas, es decir, che, muy bueno el podcast que hiciste, los comentarios, tratá este tema que me interesa, y empieza a haber un ida y vuelta. Claro. Empieza a verlo, y ahí es cuando se empieza a retroalimentar ese sistema. Porque si bien no es horizontal, vos sos el que producís el contenido, encontrás una manera de comunicarte con ese otro que está del otro lado. Y claro, que además puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque una de las características de esto es que es ubicuo. Te pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso es genial, que te encuentren, que te puedan escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento. Es como atrapar el tiempo, ¿no? El tiempo sonoro. Que eso por ahí la radio, a menos que se lo proponga, no puede lograrlo, porque el aire es efímero y bueno, y lo escuchaste, si lo escuchaste bien, y si no lo escuchaste, lo perdiste. Pero vos sabés que, volviendo al tema de las métricas y los hashtags, es increíble porque, no solamente los contenidos que tienen que ver con los podcasts, sino también un montón de otros contenidos audiovisuales, te permite controlar, desde dónde te escucharon, por ejemplo, las métricas que te ofrece Anchor. Te permite uh-huh, desde dónde hasta dónde escucharon en porcentaje, cuál fue el podcast más escuchado, qué género te escucha, masculino, femenino, no binario, desde qué ciudad. Y uno tranquilamente podría decir, bueno, a ver, este capítulo no se escuchó tanto, porque lo escucharon hasta este punto. Bueno, evidentemente de este tema no voy a hablar nunca más, porque evidentemente no da resultado. Y creo que no es así. Hablar de lo que se está hablando en este momento es como retroceder. Si bien tenés la posibilidad de poder medir, tampoco es cuestión que se vuelva algo totalmente frío, ¿no?
el minuto a minuto. Claro, que tienen las radios o los canales de televisión tradicional. Claro, sí, sí. Y depende cuál sea tu objetivo. Si el emprendimiento trata de ser fiel a sí mismo y a un concepto, entonces no va a ser tan importante el resultado inmediato, sino el resultado a largo plazo. Eso tiene que ver con estrategias que se llaman long tail, de larga cola. Ahora, si tu búsqueda es de monetizar de manera inmediata a través de distintos canales, y entonces sí vas a estar midiendo eso. No nos olvidemos que tanto en los medios de comunicación tradicionales, nosotros hablamos de la radio y porque hicimos radio y porque en su momento laburamos en radio, vos todavía lo sé, Uh-huh. pero la radio es un negocio, Sí, sí, además de sí. un medio de comunicación. Vos sabés que Y de hecho, no, sí, vos sabés que hay un chico que se llama Agustín Espada, no sé si lo conocés, sí, que es, bueno, es lo sigo en licenciado en Twitter, comunicación social de la UBA y está en el observatorio del CONICET de medios, de sí, medios. Y una de las cosas que dice sobre todo esto es que las radios, por lo menos en Argentina, no son radios que dicen, bueno, a ver, vamos a hacer un contenido para los oyentes, para que también consuman nuestra publicidad, la cual nos va a sostener nuestro medio y así podemos seguir creando y consiguiendo audiencia, sino que generalmente las radios de Argentina forman parte de muchos otros negocios que tienen los empresarios, que es una pata más sí, entre tantas. sí. ¿Qué pensás? Yo no me animo a decir que el 100%, pero al menos las radios más importantes son todas propiedad de un multimedios, en donde el negocio, digamos, la radio no es más que un complemento, que muchas veces se bonifica la publicidad o la pauta en radio si vos pautas en el radio, en el medio principal, porque total la economía es sobre el total de los multimedios y no la pata por pata. Claro. Eh, yo conozco de casos en donde, qué sé yo, la publicidad en la radio directamente no ingresaba un solo centavo, Claro, porque en realidad entraba por la tele. claro. O muchas veces La, con la pauta oficial también. Y el resto y no. sí, y sí. Y si no, qué sé yo, en su momento pasado también con las webs, cuando la mayoría de los medios, también estoy hablando varios años atrás, Sí, porque también tuve que ver con la web del ET10, ya que estamos claro. en el vínculo radio digital. Sí, sí, sí. La pauta en la web, hasta que la web se instalaba, y digo, lo hizo el ET10 y lo hicieron muchos otros medios, estaba Ujú. bonificado. Pautame en la radio y como bono te dejo también un banner en la web. Claro. Entonces, el tema es que durante mucho tiempo y todavía en muchos medios el modelo de negocio estaba basado en la publicidad. Claro. La radio, la Sí, televisión sí, sí. tradicional no vive vive de la publicidad, y cada vez se hace menos publicidad, más allá de la pauta oficial Claro. y de la dependencia política económica que implica la pauta oficial. Yo me animo a decir que ninguna radio es autosuficiente económicamente. Yo no Sí, creo que ninguna radio pudiera vivir solo de la publicidad, claro. Sí, es de. porque no se está pautando. Claro, proviene de otros Se- negocios. de otras fuentes, De de otras fuentes. Sí, sí, sí. financiamiento, claro, digo, apoyos a la inversión, no sé, no estoy en eso concretamente, Claro. pero sí yo te puedo hablar de los números globales, digamos, de tipo macroeconomía, de pauta, y hay cada vez menos pauta en medios, digamos, tradicionales, analógicos, y la pauta en redes sociales y la pauta digital, que no es solamente en redes sociales, crece, y no solamente en Argentina, en todo el mundo. Claro, ¿Por bueno, qué? ahí sí, ahí hay estamos entrando en una parte importante de la charla, porque digo, la radio hoy está un poco como, digo, quedada, ¿no? Porque hoy ¿por qué un anunciante tendría que pautar en una radio, la que sea, cuando tranquilamente puede poner infinitamente mucho menos dinero
y su publicidad va a ser consumida, hasta que no sea consumida no termina la pauta, y sí o sí la van a terminar viendo, y por menor costo, y al alcance, y al público que realmente consume ese producto. Digo, ¿por qué alguien que tiene una bulonería va a decir, bueno, mirá, sí, lo pongo en cualquier horario, bulonería, no sé cuánto, pum, en medio de 400 millones de publicidades, cuando tranquilamente esa bulonería puede pautar, por ejemplo, en Facebook, pongámosle, a gente interesada en la herrería, en el automovilismo, en la mecánica y todo eso. Es como que se va terminando el argumento de la radio en cuanto a el pautar en radio. Y no lo beneficia al que sostiene el proyecto. No, pero también hay distintas estrategias. Vos me decís, bulonería Carlitos, por más que a mí me aparezca en Facebook y a mí me interese el automovilismo y la mecánica, y yo no sé quién es bulonería Carlitos. A menos que lo haya escuchado 785 millones de veces que lo repitieron en la radio, por ejemplo. Entonces depende en qué momento de la estrategia de publicidad, de comunicación estés. A lo mejor vos lo que necesitas es el branding, que te conozcan como marca. Claro. Y después la fidelización de los clientes. Vas haciendo un mix, depende del momento, porque hay una cuestión todavía de reputación, es decir, aparecer en la radio, en las AM. Nosotros vivimos en Santa Fe, pero aparecer en las radios AM de Santa Fe todavía tiene un prestigio, brinda un prestigio, y eso me parece lo que todavía se está vendiendo de los medios tradicionales. Que todavía gozan de eso. Sí, sí, porque de hecho la radio sigue siendo consumida. Claro. Cada vez menos y por generaciones cada vez más avejentadas. Claro, pero bueno, la radio se sigue consumiendo. Una de las preguntas que yo siempre hago acá en este espacio es, ¿crees que la radio está envejeciendo con su público y en algún momento morirá? Mirá, yo cuando me invitaste a hacer esto, me acordé de algo que dijimos vos y lo nombraste a Jorge Tom Makoki, Sí. con quien hemos hecho no solamente beta tester, sino también durante varios años también en la X, sincronicemos relojes. O sea, Sí. durante 10 años hicimos programas juntos. Más de 10 años. Y allá por el 2014 nos invitaron a participar de unas jornadas universitarias sobre la radio del nuevo siglo se llamaba, y preparamos una exposición donde básicamente decíamos que la radio como la conocíamos, estoy hablando de 2014, Claro, que la radio como nosotros la conocíamos, la radio así como hoy la definíamos en ese momento, no existiría más. Claro. No es que va a morir la radio, pero hagamos un poco de historia. Sí. Porque también tiene que ver con una evolución que no empezó y no murió, digamos, con el surgimiento del podcast. La radio como dispositivo, sí, dentro de la familia. Empezó siendo un mueble de 1 metro por 1 metro. El combinado ocupaba o antes todavía, a válvula. Claro, sí. Ocupaba el centro de la sala. Las casas tenían sala, tenían living. Claro, sí, el vestíbulo era en la casa de mi abuelo. Claro, la gente se reunía en torno a la radio a escuchar la radio, era el centro de entretenimiento. En algún momento hasta también era signo de estatus, de prestigio. Después la radio, eso era un armatoste. Después vino el combinado, que lo hizo un poquito más chiquito. Claro. Después teníamos la radio, estoy yendo muy rápido y sin demasiada, sin ser demasiado estricto en lo histórico, ¿no? Sí, pero sí. Después el combinado. Después, no sé, el doble casetera, que ya era mucho más compacto. Claro. De hecho, le podías poner pila y salir por la calle con eso. Después vino el Walkman, y ahí se pudrió todo porque ya el consumo era individual. Claro, el transistor te faltó. La radio. El transistor me faltó, bueno. Claro. La radio de transistores, la radio portátil. Claro. Entonces, así como la radio fue perdiendo espacio en la casa, el consumo de radio también fue evolucionando, porque los modos de consumo fueron evolucionando, desde tener a las 5, 7, 8 personas que formaran parte del grupo familiar en torno a la radio, escuchando ese radioteatro, pasamos a un consumo totalmente individual que nos proponía primero la radio transistores, sobre todo cuando ibas a la cancha, o el Walkman, ni hablar el MP3.
el reproductor de MP4, MP3, que lo podíamos llevar, ¿sí? Claro. Entonces, ya no era un consumo social, era un consumo individual. Sumale a eso la posibilidad ahora de ni siquiera escuchar, que es una crisis que tiene también la televisión y el resto de los medios. Este concepto de esperar a un día y a un horario para escuchar o ver lo que yo quiero, No, ni hablar. es un concepto que... Es un concepto lo detesto, que, sí. Vetusto, sí. ¿Me entendés? ¿Por qué me vas a obligar a esperar a ver bailando a las 23:17 porque vos querés un punto y yo loco a esa hora ya me estoy acostando? ¿Entendés? Claro. Entonces, ese concepto de temporalidad, ese concepto de grilla es lo que está en crisis y también pone en crisis a la radio como concepto. La radio como compañía, no sé si va a dejar de existir, pero sí es un concepto que está cambiando porque yo ya no tengo ganas de escuchar a cualquiera que ponga cualquier música y hable de lo que quiera. Quiero escuchar la música que yo quiero y que me hablen de lo que yo quiera. Quiero escuchar los 25 capítulos del podcast de Martín Rueda. Quiero escuchar la música que me propone la lista de reproducción de Spotify. O quiero escuchar los enganchados que YouTube tiene preparados, o YouTube Music, por ejemplo. Entonces, y lo escucho cuando a mí se me da la gana. Y lo escucho cuando a mí se me da la gana, no tengo que esperar a nadie, lo cual también rompe toda una serie de cuestiones de ese compartir que allá lejos en el tiempo tenía que ver con reunirnos todos alrededor de la radio y todos escuchar el mismo programa y todos al otro día salir a comentar lo que se había dicho en el radioteatro o en el prime time de la serie del momento en la televisión, o ese casi elemento democratizador que tenían los medios tradicionales, porque a todos nos llegaba lo mismo al mismo momento. Claro. No había distinción. Ahora se microfragmentó. Cada uno escucha lo que se le da la gana. Ajá. Y en el momento que se le da la gana. Entonces se microfragmentó. Ya no es solamente la fragmentación, es una microfragmentación del consumo. Y hasta te lo podés descargar. Porque ni siquiera tengo que escucharlo entero. Claro. Entonces ya no, se perdieron puntos en común con el resto de las sociedades, con el resto de la sociedad. Decía antes, ese elemento democratizador que tenían los medios tradicionales de mostrarle a todo el mundo lo mismo al mismo momento, hoy se rompió. Entonces los lazos, los temas comunes de lo que se hablaban, ya no están. A mí me encanta escuchar un podcast de, no sé si lo conoces, de psicología, que se llama Entiende tu mente, y trata sobre temas comunes de cosas que a uno le pasa, qué sé yo. Bueno, en mi caso no es sobre ataques de pánico, pero sí en algún momento sobre la procrastinación o sobre, no sé, sobre la ansiedad o temas comunes como la depresión, y que lo podés escuchar uno tras otro porque cada síntoma o cada sentir, digo, representa un capítulo tratado por un psicólogo, un coach motivacional y un estudiante de psicología y locutor. Por ejemplo, si no tenés un podcast que se llama también Reason Why, que habla sobre content market, y yo lo escucho a los tipos que son hiper profesionales y vos decís, wow, ¿entendés? Cosa que no lo podrías escuchar jamás en la radio, ¿entendés? No. Y que bueno, que sin embargo los tipos son, además de saber de lo que hablan, salen muy bien, ¿entendés? Y es como que sí. No me he desconectado por ese lado con la radio porque no tengo que escuchar. Se ha vuelto demasiado general la radio, incluso en algún momento la FM fue de nicho, porque con la música y todo eso y el buen sonido estaba bueno, pero la misma necesidad económica también los ha llevado a ser un poco más generalistas, ¿no? Y tratar, qué sé yo, cocina, medicina alternativa, información coyuntural, deportes y cosas que ya no sé, ya no me atrapan. Sí, igual eso es relativo, porque el preparar una grilla de contenidos para todos es no hablarle a nadie en particular. Claro. Sí. Y al no hablarle a nadie, no conectás con nadie. Yo no estoy hablando a alguien, estoy hablando a alguien en general. No existe ese alguien en general. Claro, sí. Eso de sí. Un poquito de deportes, un poquito de receta de cocina. A mí me importa deportes. Termina deporte, me fui. Claro. Si es que enganché cuando estaba deporte, porque encima tengo que enganchar cuando esté deporte. Claro.
Entonces, Sí, decía Juanma Ortega, que es un locutor en su momento de Carrusel Deportivo ahí en la SER y también en 40 Principales de España, que las radios van a tener que virar hacia la creación de contenidos. Digo, no necesariamente tener que solamente transmitir en vivo, pero sí a dedicarse a ser productoras de contenidos auditivos, por decirlo de alguna manera. o no solo auditivos. Sí. ¿Por qué pensar la radio como algo aislado o como un ente aislado? Estamos en un... Y esto no es una idea mía, ¿no? Uh-huh. Ahí tuve una escuela de pensamiento escolar, por lo menos a la cabeza aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con empezar a pensar en ecosistemas de medios. La radio no está sola. Como decíamos antes, son muy pocas las radios que no son parte del multimedia. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar la radio que no pueden aportar los otros medios? No ya como medio, sino como lenguaje. La radio es audio. El audio te transporta. Explota eso. No quieras hacer la tele, no quieras hacer un periódico. Porque la capacidad expresiva del lenguaje radial es distinta. Claro. Entonces, no digas lo mismo y de la misma manera que se dice en tele y en la prensa escrita, por ejemplo. Bueno, pero eso no tiene que ver también, lo que no sos. claro, eso creo que tiene que ver un poco con la irrupción del periodismo en algún momento de la radio y poner periodistas frente al micrófono cumpliendo la función de conductores y hablar de la misma manera que se redacta en un diario, hacerlo en radio, y también conductores televisivos que han pasado también a conducir radio, ¿no? Que es otro lenguaje totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. A ver, esto se hizo desde siempre. Cada vez que surge un nuevo medio, lo empezamos a usar con las herramientas que conocemos. Digo, cuando nació la televisión, ¿qué es lo que se hacía en televisión? O cuando nació la radio como la conocemos, la radio analógica. Uh-huh. Agarraban el diario y leían las noticias textual del diario. Claro. Cuando nació la televisión, ¿qué hacían? Pusieron los locutores de la radio a leer las noticias de la radio. Hasta que empezaron a explorar las posibilidades y las características expresivas que tiene cada medio. Entonces, y encontraron la manera de hacer radio como se hace radio. Y no hacer radio como se hace televisión, o no hacer radio como se hace prensa escrita. Entonces, en ese sentido digo que lo que tenemos que hacer es y pensando en el ecosistema de medios, uh-huh. La radio no está sola, es parte de un sistema, de un ecosistema. Entonces, hay cosas de las que se encarga y las hace mejor la televisión, mostrar las imágenes, ok. Pero hay cosas que sigue siendo la radio más potente. La inmediatez del procesamiento de la radio, la tele todavía no lo tiene. Porque la tele no te puede pasar imágenes, lo hace, pero no debería poder pasarte imágenes en vivo y en directo sin filtrarlas, sin algún moderador que esté ahí, porque si no, queda expuesto. Cuando va a la radio va con el moderador incluido, que es el notero. Sí, otra de las cosas que me pregunto a veces, digo, ¿hasta cuándo va a poder seguir sosteniendo la radio este modelo? Digo, en que tenés que tener un transmisor que te consume una banda de energía eléctrica, que el mantenimiento también te consume muchísima guita. Esos cuerpos de locutores, periodistas, ejércitos de empleados que tienen, ¿no? Digo, ¿hasta cuándo va a poder seguir sosteniéndolo? Los gremios de prensa y asociaciones de prensa en este momento no estarían siendo muy simpáticos con vos. No, está bien, sí, ganando enemigos se llama eso, pero bueno. Sí. Te mandan saludos todos. Claro. Mira, hay países, yo no me acuerdo si era Finlandia o Suecia, sí sé que era un país muy frío, que directamente apagaron los transmisores. Ajá. No se transmite más por ondas. Sí, toda Finlandia. La transmisión es digital. Creo que era Finlandia, sí. Finlandia. Apagaron los transmisores. No hay más FM, ya no había AM, ya no hay FM. Una prueba más de que la radio, en tanto la conocemos, ya no, en tanto la consideramos hoy, ya no existe, porque está perdiendo su cuerpo, su materialidad.
la radio eran las ondas hercianas y ya está empezando a no ser ondas hercianas. Claro. Sí, lo Está mismo empezando pasó a en ser su otra momento. cosa. En su momento pasó con Radio Nederland. Habló de la onda corta, ¿no? Yo era fanático de la onda corta y bueno, y escuchar, qué sé yo, 15.315 y hacer el reporte y mandarle y que los tipos te mandaban, qué sé yo, calcomanías, lo que sea. Digo, y en algún momento dijeron, bueno, basta, no podemos seguir sosteniendo todo esto. Cerramos todas las plantas en Bonaire, en las Antillas, no sé qué, acá. Y bueno, empezamos a transmitir por internet. Y sí, pero tiene que ver con la evolución y seguimos con ecosistema. La metáfora de ecosistema de medios te permite pensar en evolución. Aparece un nuevo jugador, una nueva especie, van a decir ellos, y eso implica que todo ese equilibrio que había en el ecosistema, en donde la radio cumplía un rol, la televisión cumplía otro rol y el medio gráfico cumplía otro rol, y ahora irrumpe un nuevo medio, o metamedio, o polimedio, como es Internet y todas las posibilidades que brinda. Entonces, todas las reglas de juego cambiaron, Claro. porque el alimento de todas esas especies ahora ya no se dividen entre 3, sino que se tienen que dividir entre 4, y ese cuarto, para colmo, es un devorador de audiencias. Entonces, las otras especies, si quieren sobrevivir, van a tener que adaptarse, evolucionar. ¿Hacia dónde? No lo sabemos, yo creo que estamos en ese proceso ya desde hace unos años, y la crisis de todos los medios, digo, del modelo de negocio de los medios es una pauta de esa evolución. Hacia dónde, cómo saldrá esto todavía no lo sabemos, podemos tirar algunas ideas, pero tiene que ver con esto. Están, como venían, ya no pueden existir, no sobreviven. Tienen que cambiar para sobrevivir. ¿Van a morir? Mira, son muy pocas las tecnologías que murieron. Hace muy poco, imagínate, murió el telégrafo. Ajá. Hace menos de 10 años murió el telégrafo. Ah, mira, no lo sabía. Se seguían mandando mensajes telegráficos. Ajá. Francia fue el último en cerrar la agencia telegráfica, creo que hace 3 o 4 años. Sin embargo, seguía existiendo. Y cuando nació el teléfono dijeron que iba a morir el telégrafo, y no, sobrevivió 200 años más. Y Claro. cuando nació la radio dijeron que iba a morir el teléfono, y no. Y cuando nació la televisión dijeron que iba a morir, y cuando nació el cine dijeron que iba a morir la radio y no murió, y cuando nació la tele iba a morir el cine y no murió. Fueron cambiando, fueron evolucionando, adaptándose a un nuevo ecosistema, o sea, a nuevas especies que les implican otro equilibrio, que les implica que tienen que cuidarse de algunas cosas y potenciarse en otras. Y así van a tener que encontrar la manera. Claro, ¿crees que por ahí las radios deberían poner una pata mucho más fuerte o jugar más fichas a lo digital, digo, a la generación de contenido digital, independientemente del que se genera al aire? ¿Y eso le serviría? Sí, yo creo que sí, que necesariamente la evolución tiene que ver con asociarse de alguna manera a esa nueva especie, que es la más poderosa en este momento, que es Internet. Pero no subiendo el contenido, no transmitiendo por Internet. Eso, bueno, puede llegar a ser una comodidad, porque de hecho en muchas casas ni siquiera existe ya el dispositivo radio. Casi no se venden radios en las casas de electrodomésticos. No. Hoy cuando vos pensás en escuchar música o escuchás algo individual, como puede ser desde el teléfono, o escuchás con los parlantes Bluetooth. Claro. O ponés música desde YouTube en el tele. Pero la radio como dispositivo está perdiendo espacio, está perdiendo materialidad. Esto que yo decía, de ocupar el centro de la sala, hoy desapareció. Desapareció de las casas. Y está desapareciendo también de los vehículos, que era otro espacio donde se consume radio. En medio de... Hay un autor, también rosarino, que se llama Roberto Igarza, que hablaba de burbujas de ocio. Ajá. Y de cómo son intersticios entre lo personal y lo laboral, intersticios que hoy en medio de esta pandemia también están borrados, pero que vos estabas en el laburo, te tomabas 5 minutos, me tomo un té, como decía la publicidad, y en esos 5 minutos a lo mejor te entraba un mensaje o leías una noticia o consumías un videíto de 30 segundos que venía por WhatsApp, que venía.
O sea, en ese pequeño momento que vos te creabas, en esa pequeña burbuja, vos tenías que ser capaz de consumir. Entonces, lo que Igarza decía es que había que empezar a pensar en producir contenidos para esas burbujas. Ya no pensar en contenidos, estoy hablando en los años 2000, o sea, es un concepto viejo, Claro. pero que sirve para ilustrar el hecho de que los momentos de consumo cambiaron, las situaciones de consumo cambiaron. Claro. Ya no me siento a escuchar la radio en familia, la escucho solo cuando puedo y cuando quiero. Sí, incluso si querés, hoy estaba en el departamento escuchando un podcast sobre nutrición y me puse a correr, a hacer ejercicios y bueno, y era mi mundo, mi burbuja y bueno, ahí estaba Claro. el contenido ese que era, que bueno, eran, Entonces, sí, de contenidos de 10 minutos cada uno, escuché 3, así que ese fue el momento, ¿no? bueno, hiciste 30 minutos de gimnasia, muy bien. No, sí, fue una odisea. Pero entonces las situaciones de consumo cambiaron radicalmente y los contenidos y el modo de producción de contenido sigue siendo el mismo que hace 30 años atrás. Seguimos produciendo contenido para la radio que está en el centro de la sala. Claro. Pero que ya en realidad ¿Sí? no está más. Y que no está más. Entonces, qué sé yo, pensar en programas que tienen bloques de 15 minutos, de 20 minutos, entrevistas en profundidad con tipos que a lo mejor son re valiosas y no sostenés esa atención. Digo, No, y aparte la otra, en el común. aparte la otra, digo, vos decís, un testimonio súper valioso. Y espérenme un segundito porque vamos a la tanda, después las noticias y Claro. seguimos. Y eso, ¿entendés? Se pierde y hasta que volvió, dice, bueno, hablábamos de, sí, bueno, y que tenés el productor ahí, que, che, mirá que está el móvil desde, que está por hablar el gobernador. Y nuevamente, lo interrumpimos un segundo porque tenemos el móvil. Y así, eso es como que... Sí. Eso es lo que durísimo. lamento de la radio, ¿no? El no tener ya tiempo como tenía antes. Y que por ahí sí te las dan otras plataformas. Sí. Por eso te digo, creo que personalmente, esto es a título totalmente personal, creo que la evolución de la radio tiene que ir por ahí. Por empezar, en vez de hablar, a escuchar a su audiencia, a ver cómo consume, qué consume, cuándo consume. Las métricas te pueden ayudar a eso. Digo, no, como vos decías también, no hay que ser esclavo de la métrica, Claro. pero la métrica te permite aprender. Te permite aprender de cómo se usa lo que estás brindando y en ese sentido también optimizarlo. Tenés una entrevista valiosa. Ok, grabala, saca los 3 minutos más importantes con lo más fuerte, lo que a vos te interesa decir, y después armá un especial en torno a esa entrevista y metela en un podcast. Y es el podcast de la radio. Con entrevistas que son valiosas en su totalidad. Entonces la escucha el que la quiere escuchar cuando la quiere escuchar. Claro. Empezar a complementarse con otras plataformas. O ahora esta nueva, no tan nueva, moda de filmar, de transmitir como un programa de televisión los programas de radio. Tampoco es un programa de radio filmar a 4 tipos delante de un micrófono. No. Eso no es televisión. Claro, y tampoco claro. es radio, porque obligás al tipo que está frente al micrófono Ver a 4 momias. fijarse en cómo hace las señas. Claro, cómo le hace la seña al operador, cambió hasta la arquitectura de los estudios de radio. Claro, a ver cómo nadie le da pelota al que está saliendo al aire porque no es su especialidad y cada uno está con su teléfono o mirando qué sé yo, el Twitter. Y sí, no es ni tele ni radio eso. Sí. No es claro, es un híbrido que en definitiva no atrae y puede llegar a espantar. Claro. Porque, digamos, parte de la magia de la radio tenía que ver con imaginarte al que hablaba. Y cuando vos lo ves, es una decepción en el 90% de los casos. Sí. Porque se rompe la magia. Se rompe la magia porque ese tipo que tenía una voz grave y que te hacía pensar que era a lo mejor mide 1,25 m, claro, y es un flacucho. Y esa mujer que te ratoneaba porque tenía una voz sedosa. Sí, no es nada que ver a lo que lo imaginabas. No es lo que vos te imaginabas, porque la radio es otra cosa. Claro. La radio no es imagen. Es sonido. Es imaginación. Claro, son imágenes auditivas. Sí. Es otra cosa.
Sí, Entonces, se ha vuelto en esta como muy, hibridación están buscando el cambio. se ha vuelto como muy obvia, ¿no? Todo, lo que antes era imaginar, ahora eh, lo puedes ver y matar toda esa imaginación mirando por la tele, la radio, o por la cámara web, o como por donde sea que lo veas, se perdió la magia. Se perdió esa fabulosa magia que tenía. Che, y es muy interesante Totalmente. lo que estaba haciendo la Radio Nacional de Estados Unidos, que tiene un laboratorio de podcast, y una de las cosas que había logrado era, además de captar nuevas audiencias y nuevas edades, nuevas generaciones de escucha, también una de las cosas que logró es llevar la pauta de lo que era la radio tradicional a un 30% hacia los podcasts, ¿no? O sea que todo el 30% de la torta ahora ingresa por podcast y bajó por la radio tradicional. Y se esperaba, no sé ahora como el tema de la pandemia y todo eso, si habrá aumentado, pero se esperaba que para este año aumentara un 5% más. ¿Cómo ves vos la realidad de los podcasts en este momento? Yo creo que en Argentina está haciendo un boom. Desde hace, no sé, un año a esta parte se descubrieron los podcasts, que es una tecnología que en realidad existe desde hace mucho. Sí, yo la sigo del 2005 más o menos, sí. Sí. En este juego de equilibrios que implica la adaptación de las especies dentro de un ecosistema de medios, la resignificación de algunas tecnologías también es parte de esa evolución. Entonces, la resignificación del podcast como una evolución de la radio, como algunos dicen, como una evolución de la radio, yo te diría como un complemento, creo que es también una posibilidad para los generadores de contenido. Insisto con esta idea de que las radios siguen un modelo para una radio en la sala y no para la escucha individual. Los generadores en contenidos, en cambio, como pueden ser los youtubers o los podcasters ahora, están pensando en un usuario completamente distinto y una situación de consumo más actual. Entonces, por eso también me parece que tiene que ver con yo no quiero hablar de éxito, pero sí esta adopción de muchas personas a escuchar podcasts, porque es la manera que tienen de escuchar lo que quieren cuando quieren, claro, y al que quieren. Y la temática que realmente le interesa. Exactamente, con lo cual también, como pasó antes con el cine y con la televisión y por ejemplo el modelo Netflix, nos vamos a encontrar con una atomización de los lazos que nos brindaban los medios tradicionales. Es decir, ya tampoco vamos a escuchar todos las mismas radios. En lo regional se va a sentir. Digo, pensando en Santa Fe, en Santa Fe se escucha LT10, LT9, o se escuchaba LT10 y LT9 y en menor medida Radio Nacional. Y todos, de mínima, teníamos que escuchar alguno de esos tres noticieros porque si no, no te enterabas de lo que pasaba en la ciudad. Claro. Hoy ya las FM están irrumpiendo, de hecho las AM empiezan a transmitir en FM porque son más comunes los dispositivos que tienen FM, por ejemplo los teléfonos celulares, sí. Muchos tienen sintonizador FM y no AM, con lo cual también esto de perder materialidad. Y por otro lado, las FM se están irrumpiendo con un nuevo lenguaje, también un híbrido entre AM y FM, y están siendo muy escuchadas, incluso por arriba de las AM tradicionales. Yo creo que todo eso va a llevar a que, y de hecho en la ciudad de Santa Fe tenemos una radio que está haciendo una apuesta muy importante a lo digital, muy importante, y les está yendo muy bien. Sí, más allá de los gustos personales, de los modos de hacer radio. Sí, están entendiendo perfectamente por dónde va la cosa, o por dónde va a ir. Sí. Lo importante una apuesta grande y les está yendo bien. Es ir hacia donde están realmente las audiencias, ¿no? Y no hacia donde ellos creen, no, mira, yo soy la FM y ustedes me escuchan por FM, o yo soy la M y ustedes me escuchan. Claro. No,
Pará, no tengo dónde escucharte. Yo tengo Claro. Instagram. Pará, yo tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo YouTube. ¿Por dónde Pero estás? no tengo radio. Claro, no, ¿por dónde estás? No, No tengo radio. no, estamos AM, no sé cuánto, FM, ¿entendés? Claro. Yo Ese, cuando doy clases o doy algunas capacitaciones digo, y todavía preguntan si algunos negocios tienen que estar en todas las redes sociales, o tienen que... Entonces yo le pregunto, imagínate que vos llegás a una fiesta, ¿no? Llegás solo y están todas las personas reunidas, hablando en grupos, qué sé yo. ¿Vos qué vas a hacer? O te quedás solo y hablas contra la pared, o te unís a algún grupo. a ver de qué están hablando. De qué están... Bueno, eso es lo que me parece que está pasando con los medios tradicionales. Tienen que unirse a algún grupo, no para decir lo mismo que vienen a decir, sino primero para escuchar de qué están hablando, a ver de qué manera pueden aportar valor a esa conversación. Vos sabés que una de las cosas que, vuelvo a citarte a Agustín Espada, una de las cosas que decía era que todavía no eran profesionales los que se dedicaban a hacer podcast, por lo menos en Argentina, que era muy, muy baja la tasa de gente que realmente, sacando excepciones, qué sé yo, por ejemplo, Luciano Banchero con Posta.fm, Natalia Carcavalo con WeTalker y qué sé yo, y lo tenés también a Tarico, y no sé si sigue Van der Koy, y un montón de gente más, pero en la generalidad, es decir, el podcast, según él, todavía no se ha profesionalizado. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Y qué es lo que falta para que se profesionalice? Básicamente, que sea autosuficiente económicamente. Claro. Poder dedicarme a esto y no a otra cosa. Pero ¿y cómo lo solventás? Porque todo el mundo, todo consumidor de contenidos le huye, como decir, no se banca ni 5 segundos de publicidad al iniciar un video en YouTube, por ejemplo. Y muchos, en caso mío, me descargué el AdBlock. Claro. Y sí, bueno, pero esa es la crisis porque el modelo de negocio está basado en la publicidad. Hay que buscar otro modelo de negocio. El modelo de negocio basado en publicidad no está resultando. Tal vez el PNT. Porque el usuario... El PNT puede ser una posibilidad. Uh-huh. No sé. Hay un caso, por ejemplo, hay un medio en argentino que se llama Redacción, uh-huh, que optó por el medio de suscripciones voluntarias y hasta simbólicas. Congo.fm, la radio de Cancela y compañía. Uh-huh. Tiene suscriptores que hacen. Claro. Te banco porque yo quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo. Que eso ya venía existiendo en Estados Unidos, ese tipo de convenios entre los oyentes y las radios. Sí. Pero si eso se masificara, digamos, si todos los medios empezaran con eso, primero no sobrevivirían tantos medios, uh-huh, con lo cual tampoco sobrevivirían tantas voces, y también tendríamos un grave inconveniente para las estrategias de comunicación, sobre todo del Estado. ¿Dónde pongo la plata? Claro. ¿Y por dónde salgo a decir lo que tengo que decir? Es decir, ¿cómo informo? Sino también los medios de comunicación, además de ser un negocio y fundamentalmente ser un negocio, también cumplen un rol social. Uh-huh. Si desaparece el medio de comunicación tradicional, desaparece ese rol social. Claro. Pero al mismo tiempo no pueden cumplir ese rol social si no son una empresa rentable. Claro, porque hay que pagar los sueldos. Sí, para empezar. Hoy en el caso de la radio también el mantenimiento de los equipos. Los equipos se rompen, se desgastan, hay que reemplazarlos. Sí. Si estamos hablando de medios privados, ¿no? Público también. También se rompen y también hay que pagarlos. Si no lo escucha nadie, si no es rentable, en realidad te está costando, te está desangrando. Radio Nacional se sostiene, sí, perfecto, pero no es rentable ni mucho menos. Y está teniendo los problemas que tiene y está bajando su calidad y no puede renovar los equipos y no está haciendo un producto de calidad porque no lo pueden solventar. Sino también el contenido de marca. Eso tal vez sería bueno. Digo, qué sé yo, un podcast sobre,
qué sé yo, sobre Audi y que Audi te pone la plata ahí y te lo van a escuchar los que les gustan los Audis, los que tienen ganas de comprarse un Audi, el que tiene un Audi y va a ser, o por ejemplo los podcasts de Apple, que son casi religión. Sí, está bien, puede ser una opción. De todas maneras, vos seguís pensando y estamos hablando en función solamente de un medio y de un lenguaje. Se puede pensar también en estrategias transmedia. Se puede pensar en, hagamos, por ejemplo, un rock regional, rock local. Suscríbanse a la radio o al conglomerado de medios de esta propuesta transmedia y una vez por mes armamos un recital. Y de esa suscripción sale también el pago para las bandas que tocan. Claro. ¿Por qué todo tiene que ser a través de un mismo canal, a través de un mismo lenguaje? Pensá en hablar de las bandas locales. Toda la semana hablamos de una banda de la región distinta. Y al final del semestre, del trimestre, del año hacemos un gran recital entre las bandas más votadas. Pero para votar vos tenés que suscribirte. Claro. Y te regalamos las entradas, el recital es gratis. Entonces las mismas bandas, buscar otro tipo de sociedades. Ser un poco más creativo también, ¿no? Sí, porque, insisto, el modelo de negocios de publicidad, más allá de la pauta oficial, está agotado. Yo hoy tengo que decir, hay que poner plata, y mirá, si recién arrancás, yo te diría que pongas en la tele y en la radio como para que vean tu marca, pero después poner en medios sociales y en Google, porque te va a ver el que te busca. Sí, la pata analógica todavía es muy necesaria. Sí, porque todavía goza de este prestigio y de este aura que tienen los medios nacionales, los medios tradicionales. Vos decís trabajo en la radio, trabajo en la radio. Claro. Yo hago podcast. Muriendo de hambre. Hago podcast. No garpa, Martín, no garpa. Todavía no garpa. Ni siquiera lo pueden pronunciar, ¿viste? Así. Claro. No. Soy hombre de radio, no es lo mismo decir hago podcast, no tienen el mismo glamour. No. Así que, che, Leo, bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo dispensado para este humilde podcast y bueno, quería agradecértelo porque es muy importante para mí hacerlo y poder aprender de toda la gente con la que charlo. Así que bueno, te quería agradecer mucho. Dentro de unos años, cuando vayan a los archivos del inicio de este podcast y vos seas famoso y ya no te acuerdas de mí, yo voy a decir gracias, Martín, por haberme invitado a tu podcast. Un abrazo grande, Leo. Abrazo grande. Y bueno, la verdad es que fue una gran charla la que tuvimos con Leo acerca de los podcasts y de la radio. Esperamos que a vos también te haya gustado, espero que te haya gustado esta charla y bueno, ya sabes, si querés compartirla con alguien que vos sabés que le interesa el tema de la radio y de los podcasts y de la comunicación, podés hacerlo y bueno, a nosotros también nos va a ayudar a darle más difusión a esto que tanto nos gusta, ¿no? El charlar sobre radio y sobre podcast. También nos podés escuchar, por si no lo sabías, tanto en YouTube como en Spotify, como Apple Podcast, República Podcast, Himalaya Podcast y un montón de plataformas más, también como Google Podcast. Así que bueno, te esperamos en la próxima edición de La Radio ha muerto. ¡Viva la radio! Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Chau. El podcast que acabas de escuchar fue producido en REC, Radio en Cápsulas.